día para todos. En este momento vamos a presentar la guía 14. El tema se llama ¿Cómo ha cambiado la población humana a través del tiempo? Los integrantes del grupo son Santiago Hernández, Sarchica Isa y mi persona, Jennifer López. Empezamos. Actividad número 1.1. Consulta en Internet y textos los principales avances o desarrollos durante las edades históricas señaladas en el siguiente recuadro. La edad prehistórica y los desarrollos destacados. Dan como ejemplo de la prehistoria el fuego, hacha, arco y flecha, arado, escritura y rueda. Ahora yo de los míos. Primero los primeros jeroglíficos. La escritura jeroglífica fue inventada en Egipto hacia el 3200 a.C. y fue utilizada durante más de 3500 años. Sin embargo, en los últimos siglos de su historia, ya pocos conocían su sentido y su uso se reducía a las inscripciones en los tiempos. Y el segundo es descubrimiento de la ganadería y la agricultura. La ganadería es un factor clave para el desarrollo sostenible en la agricultura. La FAO proporciona análisis exclusivos del sector desde una perspectiva social, económica y ambiental. Proporciona herramientas y orientaciones sobre políticas para el desarrollo ganadero sostenible. En la Edad Antigua, griega, crea el primer alfabeto. En el siglo XVIII a.C., los griegos habían adoptado el alfabeto fenicio y lo habían adaptado a su propia lengua, creando así el primer alfabeto auténtico, en el que las vocales tienen la misma importancia que las consonantes. Se crean religiones politeístas. La práctica de las religiones politeístas era muy común en la antigüedad y estuvo presente en las principales civilizaciones de la historia. Egipto, los egipcios adoraban a múltiples dioses que eran híbridos entre animales y seres humanos, y a los cuales les asignaban poderes relacionados con el universo. Y por último, en la Edad Antigua, las clases sociales hereditarias. Las clases sociales no eran flexibles y se heredaba de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía aristocrática, eruditos, artesanos y esclavos. En la Edad Media, la caída del Imperio Romano. Voy a empezar por esta, que sería: la gloria histórica del Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 4706, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. En el año 410, las tropas de Visigodo Alarico saquearon Roma, causando una conmoción general en todo el imperio. El Carlomagno, el emperador de los romanos. Ese fue, en la Edad Media fue cuando Carlomagno se volvió el emperador de los romanos. Eh, Coronado rey de los francos en el 768, Carlomagno expandió el reino franco y finalmente estableció el imperio carolingio. Fue coronado emperador en el 800. El imperio de Carlomagno unió a Europa occidental por primera vez desde la caída del Imperio Romano y provocó el renacimiento carolingio. En la Edad Media también ocurrió que
el Sacro Imperio Romano de Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico fue un estado imperial de Europa Occidental y Central, creado en 962 por Otón I, rey de Germania. Su nombre deriva de la pretensión de sus gobernantes de ser la continuidad del imperio carlomagno, el cual se desintegró en el 843 tras la firma del Tratado de Verdún. Ahora vamos con la Edad Moderna. En esta, Cristóbal Colón descubre América. Por el descubrimiento de América se conoce al momento histórico ocurrido el 12 de octubre de 1492, cuando los europeos llegaron por primera vez al continente americano en una expedición comandada por Cristóbal Colón. Dicha expedición, destinada originalmente a la India, se hizo en nombre de la corona española. También se dio la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la anarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. También se dio la muerte del cardenal Crisero. En el intervalo de su vida, Cisneros, de 81 años, partió con entusiasmo al encuentro del hijo de Juan, por el que se había partido la cara frente a la nobleza castellana, pero el joven monarca retrasó la reunión y dejó que el cardenal se muriera sin concederle su último deseo. Vamos con la edad contemporánea. Primero, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un periodo histórico de transformación económicas y sociales entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominada producción en serie. Bueno, en la edad contemporánea se dieron grandes procesos científico-tecnológicos, por ejemplo, el microscopio electrónico, eh, aparato usado para ampliar objetos pequeños que usan electrones en lugar de luz para producir una imagen aumentada. También un microscopio electrónico muestra mejor los detalles más pequeños de cualquier otro tipo de microscopio. La teoría celular. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de células. El papel que éstas tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. Y en la edad contemporánea, por último, salieron los avances netamente tecnológicos, es decir, la tecnología como los robots, la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas evolucionan al paso veloz. Estos avances pueden mejorar la rapidez, la calidad y los costes de bienes y servicios, pero también sin empleo a un gran número de trabajadores. Actividad número 1. Punto número 2. Realiza un collaje con los desarrollos destacados a través de la historia de las poblaciones humanas. Bueno, en estas imágenes se muestra cómo la vida va cambiando. Bueno, la Tierra nos proporciona espacio, alimento y energía, aunque de manera limitada.
Dependemos de estos recursos para sobrevivir y cuanto más seamos, más difícil será repartirlos entre todos. Para concientizarnos sobre cómo está acelerándose nuestro impacto en el planeta, con estas imágenes se muestra cómo se ha ido creciendo nuestra población durante los 2 últimos milenios. También se verá cómo han ido apareciendo cada vez más núcleos urbanos de más de 1 millón de personas, marcadas con puntos amarillos desde el año primero después de Cristo hasta la actualidad. En estas imágenes nos van a situar a diferentes referencias históricas. Nuestro viaje empieza en el año primero después de Cristo, durante la dinastía Han, y vemos que la población se concentra sobre todo en China y el norte de la India. Para cuando el año 150 empieza la era del Imperio Romano, la población no ha sufrido demasiados cambios, aunque muy poco a poco empieza a ampliarse en Europa y África. Durante los siglos, nuestro crecimiento es lento y no hay grandes variaciones, pero a partir del 650 después de Cristo, con la propagación del Islam y sobre todo en la era de los vikingos en el año 800 después de Cristo, la velocidad a la que nos multiplicamos empieza a crecer exponencialmente, hasta que nuestra población experimenta un auténtico cambio a partir del año 1100 después de Cristo, con el inicio de la era de los cruzados, aunque poco después, a partir del 1300, la peste negra reduce la población europea de forma espectacular. En el año 1500 después de Cristo, en la era de la exploración europea, también podemos ver otra notable reducción de los núcleos de población en América. Y ya en la era de la revolución industrial, a partir del año 1800 después de Cristo, el crecimiento de la población se descontrola en todo el mundo y pasamos por primera vez de 1.000 millones de habitantes. La velocidad se multiplica y no tardamos nada en superar los 2.000 millones y mucho menos en doblar y triplicar la cifra. Unos cuantos años más se ve una estimación de nuestro crecimiento de cara al futuro. Se espera que nuestra población crezca hasta los 10.000 millones de personas para el 2050. Conceptualización. Primero hablaré sobre la sobrepoblación. La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce cuando la elevada densidad de una población provoca consecuencias negativas en el entorno. Estas secuencias pueden ser de diversos tipos, como daños al medio ambiente, destrucción de ecosistemas, hambruna, conflictos, disminución de la calidad de vida y otros. La sobrepoblación es considerada un problema contemporáneo de gran relevancia debido a la población mundial crece aproximadamente a razón de 200.000 personas por día. Esto lo dice el World Bank en el año 2012. Ahora, los recursos limitados, como el espacio geográfico apto para la vida, preocupan a la creciente población, que es mayor que la población sestante. Esto se debe a los avances de los últimos 100 años, que han permitido una mejora en la alimentación, de la generalización de higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y el general desarrollo de la tecnología. La población continúa creciendo y a su vez crece la preocupación de científicos, sociólogos y políticos, debido a que la cantidad actual llega a aproximadamente 7.000 millones de habitantes. Esto lo dice The Population Matters en 2015. Existen diversos grupos religiosos, científicos, investigadores y otros que tienen sus propias teorías alrededor de las causas y consecuencias de la sobrepoblación mundial, a pesar de que muchas de estas corresponden a factores y causas completamente diferentes. Todos concuerdan en que la sobrepoblación es un problema grave que de una u otra manera llevará a la tasa humana a una catástrofe si no se toman medidas adecuadas. Entre algunas de las teorías podemos resaltar las que se mencionan a continuación. La catástrofe malthusiana, de Thomas Malthus. La teoría de Malthus
escrita en su libro de ensayo sobre el principio de la población, sostiene que los recursos naturales van a decrecer mientras la población humana vaya en aumento. Por lo tanto, esto causaría en un momento en el que la pobreza y la falta de alimentos acabarían con la raza humana. El problema principal de esta teoría es que ese momento de extinción estaba previsto para el año 1880. Sin embargo, esto no ha descartado esa teoría como una de las más conocidas acerca de la sobrepoblación. Lo dice Malthus en 1798. Colapso. ¿Por qué unas de las sociedades perduran y otras desaparecen? Esto lo dice Meyer M. Diamond. Diamond, profesor de geografía de la Universidad de California, indica en su libro las razones principales por las que desaparecen ciertas sociedades. Uno de los factores que menciona es el crecimiento poblacional humano. Y aún más allá de señalar a este como un problema, indica que muchos de los otros problemas son consecuencias directas de la elevada densidad poblacional de un sector determinado. Entre los factores, mejor dicho, que conllevan al colapso de una sociedad están la deforestación y destrucción del hábitat, los problemas del suelo, los problemas de manejo de agua, la caza excesiva, la pesca excesiva, las consecuencias de introducir especies que suelen ser invasoras, el crecimiento poblacional humano, el aumento del impacto precapital en el medio ambiente. Ahora, la tragedia de los comunes, por Greathed Harden. En un dilema escrito en 1968, en el que se refleja la preocupación del autor por la sobrepoblación, el dilema consiste en la situación en la que varios individuos motivados solo por el interés personal terminan por construir un recurso compartido limitado, aunque a ninguno de ellos les convenga que tal destrucción suceda. Esto lo dice Harding en 1968. El dilema, que puede ser interpretado como la sobreexplotación de recursos por parte de los humanos, que tiene una naturaleza egoísta que los lleva únicamente a velar por su bienestar, el egoísmo el egoísmo humano nacido debido a la desesperación por la obtención de recursos, en este caso sería el factor que cause el inminente final de la población. Muy aparte de las teorías científicas que prevén la desaparición de la humanidad debido a los efectos negativos de la sobrepoblación, existen grupos que no creen que la sobrepoblación sea un problema, sino que es parte de un proceso evolutivo de la población y que de una manera u otra, la madre tierra buscará la manera de equilibrar la cantidad de habitantes de la tierra. De una manera u otra, los seres humanos han ejercido control sobre la población mundial de diversas maneras a lo largo de la historia. El principal método de control poblacional involuntario contiene dos variables que son los índices naturales de la natalidad y la mortalidad en cada población. Estos factores regulan naturalmente la cantidad poblacional de manera que ésta no se vea ni reducida ni aumentada de manera abrupta. Por otra parte, a lo largo de la historia han existido estrategias de control agresivas como los genocidios, guerras, migraciones forzosas, infanticidios y esterilizaciones forzadas. El caso de China puede ser considerado como uno de los casos más impactantes y polémicos del control de las poblaciones. Su política de un hijo único estuvo vigente desde 1979 hasta finales del año 2015, en el que se
derogó la medida y se permitió que los habitantes de la República Popular China puedan tener 2 hijos. En este caso, vale preguntarse hasta qué punto puede el Estado regular ciertos aspectos de la vida privada. Sin embargo, si se ve desde el lado de la, si se ve desde el lado de la sobrepoblación, puede ser considerada una medida que ayudó a China a controlar su población, siendo a pesar de eso el país más poblado del mundo. Se dice que también se dice también que la naturaleza es la única que controla la cantidad poblacional, más allá de los inminentes nacimientos y fallecimientos. Se piensa que las epidemias, los tsunamis, terremotos y otros desastres naturales y los ciclos de cambio climático a través de la historia de la Tierra son la manera de la madre naturaleza de manifestar su incompatibilidad con la gran densidad poblacional que continúa creciendo. Por otro lado, existen teorías religiosas que prohíben el control de la natalidad, a- alegando que es decisión de Dios que la población continúe en crecimiento. Es por esto que es necesario también tomar en cuenta factores culturales que inciden en el control de la natalidad o en la falta del mismo. Las costumbres de ciertos pueblos, educación y religiones son puntos que no se deben olvidar. La evidencia de esto es la notoria preocupación de los líderes mundiales que fue expresada en la cumbre sobre el cambio climático realizada en el país en París en diciembre del presente año 2015, es decir, hace ya mucho tiempo. Los representantes de los países enunciaron su preocupación por el indiscriminado uso de los recursos naturales debido a que se sabe que el daño al planeta podría ser irreversible en unos años. Por otro lado, esto hace que la teoría de catástrofe multusánea no suene tan errada debido a que efectivamente los recursos naturales se están acabando, por lo que los países están tratando de buscar nuevas formas de energía y recursos más amigables con el medio ambiente. La preocupación por el tema de la sobrepoblación no es únicamente de los líderes mundiales y expertos en las ciencias humanas. También existen colectivos de la sociedad civil, Computation Matters, que promueven la reflexión sobre el impacto del crecimiento de las poblaciones en el medio ambiente. Así también movimientos más radicales como el movimiento por la extinción humana voluntaria, que es un colectivo estadounidense que buscaba abstenerse de la reproducción para causar la extinción gradual y voluntaria de la humanidad con el fin de mantener el equilibrio de la naturaleza. Finalmente, a pesar de las múltiples creencias acerca de los beneficios o perjuicios que conlleva la sobrepoblación, es innegable el hecho de que es necesario seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas, así como también es preciso controlar la población de manera individual y responsable para evitar que los recursos escasos sean aún más difíciles de conseguir para las generaciones futuras. Bueno, vamos a comenzar con el crecimiento de la población humana en el tiempo. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, el ser humano puede habitar en lugares inhóspitos, escapar de peligros y diversificar las fuentes alimenticias, combatir enfermedades y aumentar la esperanza de vida. Ahora vamos a hablar de la demografía. La demografía es la ciencia que estudia la población humana en continuo cambio, considerando los ámbitos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el pasado y el presente,
con el propósito de anticipar variaciones futuras. Además, el ser humano es la única especie capaz de adaptarse a vivir en todos los ecosistemas terrestres debido a la capacidad de transformar su entorno. Pero también la población empezó a comenzar a crecer debido a 5 eventos importantes conocidos como revoluciones. Entre estas tenemos la revolución agrícola, industrial, de transporte, científica y la revolución urbana. Bueno, comenzamos con la revolución agrícola. No es más que la transformación que vivió la agricultura, la ganadería, al implementar una regulación más favorecedora, así como el uso de técnicas y mecanismos que favorecieron una mayor producción. Además, también permitió el aumento de la producción y por tanto el origen del excedente. De esta manera se impulsó una mayor comercialización, así como una mayor profesionalización de dicho sector. La revolución de transportes es representada por la construcción del tendido ferroviario y las condiciones creadas por la navegación a vapor. En la longitud total del tendido ferroviario en todo el mundo, que era de 38.000 kilómetros en 1850, se multiplicó por 7 en los 20 años siguientes hasta quedar cerca de los 300.000 kilómetros. Con eso tenemos la ventaja de que mejoraron los caminos y se aplica al vapor, el ferrocarril y la navegación. Con eso tenemos la ventaja de que se mejoraron los caminos y se aplica al vapor. Revolución urbana. La revolución urbana es un término que se utiliza para designar los diferentes momentos históricos en que las ciudades nacieron, en que se expandieron y cuando los productores de alimentos necesitaban trabajar más para satisfacerse, no solo su propio consumo, sino también el de la población no productiva de alimentos que trabajaba en las actividades industriales y de servicios. La revolución científica es el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna, asociados con los siglos XVI y XVII, en los que las nuevas ideas y conocimientos en matemáticas y física, astronomía, biológica y química transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y concentraron las bases de la ciencia moderna. La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. La revolución industrial marca un punto de inflexión de la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la de naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. La población humana en la actualidad. La población humana es un conjunto de personas que normalmente residen en un territorio geográfico bien delimitado, definido por dimensión, espacio, estructura y evolución. La palabra población humana es el conjunto de variables dinámicas que se modifican en el transcurso del tiempo, como son natalidad, mortalidad, migración y las tasas, proporciones y razones que se derivan de ellas. Una cantidad particular de la superficie de la Tierra tiene una capacidad de producción que limita el aumento de la población humana. Hace 10.000 años que se inventó la agricultura, pero el liberalismo económico a finales del siglo XVIII permitió la privatización de las tierras para su explotación, todo ello unido a la ingeniería agrícola. La revolución industrial logró la mejora de transportes y del trabajo en medicina. La mayor higiene unida a la generalización de las vacunas han convertido enfermedades letales e incurables. Las guerras afectan a menor cantidad de la población, aunque las más crueles de la historia han tenido lugar a lo largo del siglo XX. Su impacto porcentual en la población es mucho menor que otras anteriores. La Primera y la Segunda Guerra Mundial mataron a 80 millones de personas, pero en términos relativos solo supuso un entorno de un 3% de la población mundial. Ahora, para que el crecimiento poblacional se detenga es necesario que el número de nacimientos sea igual al de muertes. Sin embargo, en la mayoría de países desarrollados la mortalidad ha disminuido debido a los grandes avances en los campos de la medicina, la tecnología y asimismo el número de nacimientos sigue en aumento. Aunque la tasa de natalidad ha disminuido en algunos países desarrollados como la China, donde se pasó de 6 a 2 nacimientos por mujer entre 1970 y los finales de los 90, ha sido más difícil de lograr en los países llamados en vías de desarrollo. De hecho, en muchos países de África y Sudamérica, el
El proceso de disminución de la natalidad apenas está comenzando y las tasas siguen superando las de mortalidad. En el tema sobre la estructura de edades, el patrón de mortalidad de una población afecta a su vez otra propiedad importante de la población. Las estructuras de edades corresponden a la proporción de individuos de diferentes edades que se encuentran en la población. En las especies en las cuales la duración de vida excede la edad reproductiva, el conocimiento de la estructura permite predecir cambios futuros en el tamaño de la población. Por ejemplo, si una gran proporción de una población está en edad reproductiva o es aún más joven, como ocurre con la población humana de la India, puede pronosticarse que la tasa de crecimiento de la población será alta. La estructura de edades de la población de los Estados Unidos puede explicar por qué el tamaño de la población continúa incrementándose a pesar del hecho de que, en promedio, actualmente las parejas jóvenes entre 20 y 30 años están teniendo menos de 2 hijos. Otra razón para este incremento es la inmigración continua. A medida que el crecimiento de la población se hace más lento, la estructura se va haciendo constante. Finalmente, una población que no está creciendo alcanza una estructura estable. En los países con poblaciones estables, el número de individuos es prácticamente igual en todos los grupos de edad. De esta manera, la cantidad de jóvenes es igual a la de individuos mayores. Y el número de personas que nacen es igual al de personas que mueren. Por el contrario, en los países con rápido crecimiento poblacional, el número de jóvenes es mayor que el de los ancianos y la cantidad de nacimientos es superior a la de muertes. En estos países cada vez aumenta el número de personas en edad reproductiva, lo que a su vez contribuye al rápido incremento poblacional. Sobre la tasa de fertilidad y fecundidad, la tasa de fertilidad se refiere a lo posible, es solo la capacidad de tener hijos, independientemente de si se han tenido antes o si se llegará a tenerlos. Algún día se puede ser fértil, pero no haber tenido ningún hijo todavía y se puede haber tenido hijos, ser fecundo, y en cambio haber perdido posteriormente la fertilidad. Tras la menopausia, las mujeres dejan de ser fértiles, pero su fecundidad es la que tuviesen en su vida anterior y no cambia por ello. La tasa es por ende una medición de la fertilidad de una mujer imaginaria, quien pasa por su vida reproductiva de todas las tasas de fertilidad específica a cada edad de 15 a 49 años que fueron grabado entre una población dada en un año dado. Esta tasa representa así el número promedio de niños que una mujer debe tener. Si se adelantara durante todos sus años de potencial embarazo en un año dado, debajo de todas las tasas de fertilidad específicas a cada edad para ese año, entre otras palabras. Esta tasa es el número de niños que una mujer tendría si fuera sujeta a las tasas de fertilidad prevalentes a todas las edades desde una edad dada y sobreviviera durante todos los años en que podría tener hijos. Una medición de fertilidad alternativa es la tasa reproductiva neta, cual mide el número de hijas que una mujer tendría en su vida, o hijos también, si fuera sujeta a la fertilidad prevalente a una edad específica, y las tasas de mortalidad específicas a un año dado. Cuando esta tasa es exactamente 1, luego cada generación de mujeres se está reproduciendo exactamente. Esta tasa se utiliza menos ampliamente que la tasa de fertilidad y las Naciones Unidas dejó de reportar estos datos para naciones miembros después de 1998. Sin embargo, esta tasa es particularmente relevante. Cuando el número de bebés varones es muy alto, la tasa reproductiva brutal es la misma que la neta, sino que ignora la esperanza de vida. La tasa de fertilidad no necesariamente predice cuántos niños una mujer joven puede tener eventualmente, dado que sus tasas de fertilidad pueden llegar a cambiar de las tasas entre mujeres mayores que ya sean en el momento. Sin embargo, la tasa de fertilidad se considera un resumen razonable de los niveles de fertilidad en el momento. También, sobre el tema de la tasa de fecundidad, la fecundidad es un sinónimo de la capacidad
que tiene una mujer para dar a luz entre los 15 y 49 años de edad, tomando en consideración que después de los 35 años disminuye su potencial de ser madre. Esto debido a que la fecundidad depende en gran medida de la cantidad y calidad de los óvulos. Y pese a que las mujeres actualmente buscan ser más saludables, la fertilidad se reduce después de los 35 años, porque la cantidad de óvulos disminuye en el paso de los años. No solo la edad es un factor determinante en la tasa de fecundidad, también lo es la genética, que cada mujer presenta el índice de anticoncepción, el índice de aborto inducido, la cantidad de parejas heterosexuales, la salud de hombres y mujeres, entre otros. Existen estudios que arrojan resultados sobre la evidencia de mayores tasas de fecundidad en determinadas regiones y países en los que los factores mencionados tienen una mayor incidencia. La fecundidad se refiere a lo real, es el número de hijos que se tiene. A veces se dice de alguien que es o no es fecundo en función de si ha tenido hijos o no. Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del periodo en estudio y no estuvieran expuestos a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. La tasa de fertilidad en la población humana se refiere al número de descendientes que nacen por cada cierto número de mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, por cada 100 o 1000 mujeres, Las mujeres pueden reproducirse en promedio desde los 13 hasta los 55 años, mientras los hombres lo hacen desde los 13 años hasta su muerte. El siguiente tema es mortalidad y supervivencia. Mortalidad es una tasa alta que se puede interpretar como la cantidad de muertes con respecto al número total de individuos en una población. Una tasa de mortalidad elevada, mayor al 30%, por ejemplo, significa que hay una proporción alta de muertes que de nacimientos en una población. Existen dos tipos básicos de mortalidad: mortalidad endógena y mortalidad exógena. La primera corresponde a causas intrínsecas del individuo y dentro de ellas se presentan también dos tipos: las debidas a malformaciones congénitas o alteraciones genéticas que afectan principalmente en las primeras edades de vida. La tasa de natalidad muestra la proporción de personas que nacen vivas en un periodo determinado dentro de una población específica por cada 1000 habitantes. Término que se refiere a la cualidad o el estado de mortal, destinado a morir, en el campo de la medicina. Este término también se usa para la tasa de muertes, tasa de mortalidad o el número de defunciones en cierto grupo de personas en determinado periodo. Es posible notificar la mortalidad de personas con cierta enfermedad que viven en un área del país o que son de determinado sexo, edad o grupo étnico. Las etapas de mayor mortalidad de la especie humana, así como de muchas otras especies, son los primeros años de vida y la vejez. Las altas tasas de mortalidad en la edad infantil disminuyen el tamaño de la población directamente y también indirectamente, pues estos individuos mueren antes de llegar a la edad reproductiva, en la que puedan dejar nuevos descendientes, mientras algunas poblaciones humanas han logrado disminuir las tasas de mortalidad infantil. En otras, estas son aún motivo de preocupación. Las tasas de mortalidad en la vejez no tienen tanto efecto sobre el tamaño de la población, pues en la mayoría de los casos los seres humanos mueren luego de haberse reproducido y aportado nuevos individuos a la población. A partir de las tasas de mortalidad se puede calcular la esperanza de vida, que es el promedio de años que vive una persona en determinada población. La esperanza de vida está determinada por factores como la higiene, la alimentación, el acceso a los servicios de salud, que incrementan las posibilidades de tener una vida prolongada. Ahora sí, en el tema de la supervivencia, es la posibilidad de sobrevivir, de continuar existiendo a pesar de estar en condiciones extremas.
La naturaleza, como el caso de las catástrofes naturales, o las sociedades, como puede ser cuando se desata una guerra, generan las condiciones para que la vida en todas sus formas termine. Sin embargo, algunos logran sobrevivir, tal vez por obra de la casualidad o por haber tenido el impulso de huir o por haber empleado ciertas técnicas de supervivencia, como si ha preparado refugios, almacenado alimentos, entrenado físicamente su cuerpo y psicológicamente su mente, etc. La supervivencia es un instinto natural que tienen los seres vivos, que el hombre, gracias a su racionalidad, pueden perfeccionar anticipando los peligros y previniendo posibles remedios. Por extensión, se aplica a las cosas, hechos o culturas que mantienen su vigencia al paso del tiempo o tras haber sufrido peligros y adversidades. Por ejemplo, la supervivencia del idioma aborigen en Latinoamérica es evidencia en países como Paraguay. La supervivencia de la cultura griega tras la dominación romana fue notoria, o la supervivencia del derecho romano es clara en las leyes de Occidente que basaron en él sus normas de derecho civil. Tiempo que pasa desde la fecha del diagnóstico o el comienzo del tratamiento de una enfermedad, como el cáncer, durante el cual los pacientes con la enfermedad siguen vivos. En un ensayo clínico se mide la supervivencia general como una manera de determinar la eficacia de un tratamiento nuevo. También se llama SEGE, sobrevida global o sobrevivencia global. La palabra supervivencia es utilizada para señalar la capacidad de sobrevivir que puede poseer cualquier tipo de ser vivo. Normalmente la aplicamos cuando logramos sobrevivir a un determinado evento que justamente puso nuestra vida en peligro. Tal es el caso de un terremoto, atentados, un incendio, un naufragio, entre otros acontecimientos graves. De manera más simbólica, cuando queremos hacer referencia a seguir viviendo tras la muerte de una persona llegada o a la situación de tener que vivir en condiciones muy adversas y sin ningún tipo de recursos. Las consecuencias globales del impacto ambiental. Los problemas futuros que se plantean